supuesto. Yo aprendí el micrófono, pero ustedes deberían escucharnos. Sí. ¿Seguro? Chicos, chicas, ¿escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Sí se escucha. Ya, muy bien. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. ¿Qué tal el ánimo? ¿Vieron el partido? Yo no lo he oído, pero dicen que todo ahí. Sí. Bien, vamos a ver hoy día lo que son manifestaciones oculares de enfermedades sistémicas, ¿no? Vamos a centrarnos en lo que es la oftalmopatía de Graves y lo que es retinopatía diabética. Entonces, en cuanto a lo que es orbitopatía de Graves, es bueno hacer un pequeño recuerdo de que nosotros tenemos la órbita, y en la órbita, que es una estructura que tiene en la parte anterior libre, ¿no? Y tiene 4 paredes, entonces en ella se contiene a lo que es el globo ocular, los músculos extraoculares, la grasa orbitaria y la glándula lagrimal. Esto puede ser sujeto a una serie de procesos infecciosos, inflamatorios, ¿no? Entonces es necesario tener en cuenta. El globo ocular ocupa la mayor cantidad de esta cavidad orbitaria, el 50%, con los músculos extraoculares el 20% y tejido adiposo un 25%. Ahora, este globo ocular va a estar pues en un equilibrio en cuanto a su ubicación. Y los músculos extraoculares que están insertados en lo que es el globo ocular van a tener una función de sujeción y de movimientos oculares en diferentes posiciones de la mirada. Y además de que en la parte anterior tenemos un septum orbitario que también va a implicar que el ojo esté en su posición original, en un equilibrio con las fuerzas que tienden a expulsar el ojo hacia afuera, como vendría a ser la misma grasa orbitaria. Entonces, ahí estamos viendo al septum orbitario que cumple esa función de soporte, que el globo ocular esté en su sitio. ¿Y por qué es importante el septum orbitario? Porque hay infecciones como es la celulitis orbitaria que guardan relación con una localización posterior al septum. Y una celulitis no preseptal que afecta solamente la parte externa del ojo, vale decir, que son los párpados. Ahora bien, lo que es la órbita no es una estructura totalmente inerte, no es una estructura que solamente da soporte y sostén al globo ocular, sino que en la parte más posterior, en lo que se llama el ápex orbitario, ¿no?, va a haber una dinámica muy intensa porque es a través de esta parte que va a haber comunicación con estructuras del sistema nervioso central. De tal forma que a través de las hendiduras esfenoidales van a entrar lo que son, van a entrar las venas, salen las arterias junto con algunos nervios, ¿ya? Y además que también tenemos como el nervio óptico junto con la arteria oftálmica van a ingresar por lo que es el agujero óptico. De tal forma que en este ápex va a haber pues bastante comunicación con el sistema nervioso central. Por lo tanto, manifestaciones que ocurran en el sistema nervioso central pueden expresarse en lo que es el globo ocular, el ojo en sí. Entonces, estas paredes o esta cavidad orbitaria, ¿no?, van a dar soporte principalmente a lo que es el globo ocular y todo su contenido.
pero también existen algunas zonas de ellas que es importante tenerlas en cuenta, que pueden en algunas circunstancias, como es traumatismos, sufrir más daño que otras partes de la órbita. Principalmente la pared medial y el piso de la órbita son las estructuras más frágiles. En caso de traumatismos puede haber una fractura a estos niveles, que puede condicionar el hundimiento del ojo, que puede condicionar restricción de movimientos del ojo, en la medida de que los músculos extraoculares vayan siendo afectados. ¿Ya? Aloja el nervio óptico que puede desplazarse anteriormente sin tracción. El nervio óptico es una estructura que cuando sale desde lo que es el globo ocular, tiene un recorrido hasta que llegue al canal óptico que le va a permitir cierta motilidad al globo ocular. De tal forma que en procesos donde haya incluso proptosis, cuando el ojo tiende a salir hacia abajo, como en caso de reacciones inflamatorias, este nervio óptico no sufre en la medida de que no se elonga. ¿Por qué? Porque es un nervio óptico que tiene cierto tamaño que le permite adaptarse a diferentes movimientos y también a cierto grado de proptosis. Ahora bien, vean ustedes cómo lo que es el sistema de venas se va a dar principalmente a través de la vena oftálmica inferior y vena oftálmica superior, que van a drenar estructuras de lo que es el globo ocular y de la parte periorbitaria. De tal forma que esto implica que lesiones que puedan estar ocurriendo en la región periorbitaria potencialmente bien podrían pasar por este sistema. ¿A dónde? A lo que es el seno cavernoso y producirse una trombosis del seno cavernoso. Como precaución a futuro, tengan en cuenta pues, que cualquier lesión a nivel periocular debiera de tratarse para evitar esta probable complicación. Muy bien. Cuando hay manifestaciones de lo que es una enfermedad orbitaria, va a haber pues algunos signos y síntomas propios de esta enfermedad orbitaria que se van a dar por alteración principalmente de lo que son tejidos blandos, ¿no? Porque todo lo que está detrás de la órbita, ¿qué es? Grasa orbitaria, músculos extraoculares. Y estas afectación de tejidos blandos va a tener manifestaciones tales como edema palpebral, periorbitario, caída de párpados, quemosis e inyección conjuntival. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo quemosis, congestión ocular, edema de párpados, ¿no? Propio de un cuadro agudo de lo que vendría a ser una enfermedad orbitaria. ¿Y qué patologías nos pueden producir esta enfermedad orbitaria? Una oftalmopatía tiroidea, celulitis orbitaria, enfermedad orbital inflamatoria, shunts arteriovenosos, etc. Todas ellas van a tener una manifestación aguda de la forma que estamos indicando. Entonces, ¿qué otros signos podemos encontrar? Lo que viene a ser una proptosis. Que el ojo esté salido hacia la parte de adelante, que es el único sitio para donde podría salir bajo la situación de una reacción inflamatoria que empuja al globo ocular. Entonces, cuando hablamos de proptosis, es una protrusión anormal del globo ocular. ¿Por qué razón? Por lesiones retrourbares, generalmente. Puede darse esta protrusión también cuando existe una órbita poco profunda. ¿En qué casos? Síndrome de Clouzot, donde hay una órbita más pequeña.
Entonces, esta proptosis, ¿no? Se va midiendo la gravedad de la proptosis en la medida que tan comprimido pueda estar el ojo. Para esto medimos, ¿no? Si hay una proptosis entre 21 y 23 milímetros, es una proptosis leve, moderada en 24 a 27 y grave cuando es más de 28 milímetros. Puede haber situaciones de pseudoproptosis. ¿En qué circunstancias podemos encontrar pseudoproptosis o un pseudoproptosis? Cuando hay asimetría facial, un globo ipsilateral grande en caso de miopía, cuando hay retracción palpebral de un ojo o un enoftalmos contralateral. Por ejemplo, acá, ¿cuál podría ser el ojo probablemente afectado? Ojo derecho. ¿Mm? Sí, sí. El ojo derecho da la apariencia de que está más obstruido, más grande. Podríamos decir que hay una proptosis, ¿verdad? Pero en el caso específico de esta paciente, es un paciente con una miopía bastante elevada. Entonces, un paciente miope implica que el ojo sea más grande. Más o menos, por cada milímetro que es más grande el ojo, significa que hay 3 grados o 3 dioptrías medidas. Por decir, si un paciente miope es de 21 dioptrías, ese ojo tiene 7 milímetros más grande que el de la población natural, normal, ¿no? Ahora, 7 milímetros en una órbita normal, pues da esta impresión de propósito, porque debiera ser de esa forma que no tiene la miopía. También, anisomiopía. En el ojo izquierdo da la impresión de que hubiese una proptosis, pero no es proptosis, es una pseudoproptosis. ¿Por qué razón? Porque en este ojo hay una miopía. ¿Ya? Pseudoproptosis. Vean. Ahora, ahí tienen lo que es la paciente con una probable proptosis. Tenemos ahí la imagen de la tomografía. A ver, dime, ¿qué encuentras? ¿Qué correlación encuentras entre una y otra? Entre eso y eso. Bueno, en esta imagen podemos ver el lado, bueno, sería el izquierdo, doctor. ¿Ya? Tenemos un globo ocular más grande, en este caso también el izquierdo. En esta foto el izquierdo lo vemos un poco protruido y en la imagen también podemos ver el lado izquierdo más grande que el lado derecho. A ver, si te presentaran esa imagen, paciente, varón, mujer de 35 años, ¿no? Que es derivada para descartar una proptosis. Y se tiene ese resultado de la tomografía. ¿Cuál sería tu impresión? Diagnóstico. Proptosis del ojo izquierdo. O pseudoproptosis del ojo izquierdo, porque no es muy afuera, no se ve eso que es más grande y un poco más afuera. ¿Qué más? ¿Por qué más pseudoproptosis? ¿Qué apunta a pseudoproptosis? Yo creo, doctor, que una proptosis probablemente el ojo se vería más afuera, el globo ocular lo veríamos más hacia afuera, o sea, no tanto aquí se ve más grande, estoy un poco hacia afuera, pero probablemente la proptosis vea más. Ya, si correlacionas con esto. Ya.
hay una proptosis, el ojo está más hacia afuera. ¿Ves ahí? ¿Qué otra conclusión dices que te oriente a una pseudoproptosis y no a proptosis? El globo ocular también está más grande. ¿Ya? Globo ocular más grande. Hay diferencia de tamaño entre los dos globos oculares. Entonces tú dices, ya, un globo ocular más grande podría ser un ojo miope. Puede ser. ¿Qué otra cosa más sustenta de que sea una pseudoproptosis? A ver, ¿qué otra cosa más sustenta que esta es una pseudoproptosis? O de repente una proptosis. Ya. Entonces, de acuerdo a la tomografía, porque ahí dices, ah, proptosis. Toma la tomografía y ya estás diciendo hay un ojo grande. Entonces, ¿será proptosis? ¿Será pseudoproptosis? Doctor, ¿puede ser una pseudoproptosis porque no habría ¿Cuál? inflamación del tejido blando? A ver, un poquito más alto sería. Una pseudoproptosis porque no habría inflamación. ¿Dónde? Bueno, en el tejido blando. O sea, a nivel retroocular, ¿no? Si este ojo estuviese más salido, tendría que haber algo que lo empuje. Y vean, acá está limpio, ¿no? Acá está limpio. Si existiera algo que empuje, debería haber reacción inflamatoria, que sería el factor que está haciendo que el ojo salga hacia adelante. Y además es claro que este ojo es más grande, ¿verdad? Entonces, entre el ojo más grande y que no hay reacción inflamatoria, diagnóstico pseudoproptosis. Muy bien, entonces, el ojo derecho da la impresión de estar más salido, ¿verdad? Entonces, tenemos un cuadro agudo de lo que vendría a ser una manifestación a nivel de la órbita. Y este cuadro agudo se da, ¿por qué? Por la congestión ocular que está presente, por algún grado de edema de párpados, etc. Y el ojo derecho más salido hacia adelante. Ahora, en el síndrome de Cruzó puede haber también lo que es una proptosis o una pseudoproptosis. En este caso, ¿qué es lo que se visualiza? Que los ojos están salidos en ambos lados, ¿verdad? Podríamos decir una proptosis. ¿Ya? Pero en este caso, en el síndrome de Cruzó, las cavidades orbitarias son más pequeñas porque hay una osificación precoz. Entonces, este ojo normal en una órbita más pequeña, pues da la impresión de que estuviera saliendo. ¿Cuál es el diagnóstico? Pseudoproptosis. Otros signos clínicos de enfermedad orbitaria puede ser que es un enoftalmos, un globo ocular hundido dentro de la órbita. ¿Por qué se da? Por anomalías estructurales en las paredes orbitarias, ya sea por fracturas o congénitas. De pronto, no tanto hay una apariencia de que todo está salido, sino al contrario, el ojo está más pequeño, más hundido. ¿Por qué? Porque de repente hubo una fractura en el piso de la órbita y esto condiciona que el ojo esté caído en esa fractura y da una apariencia de un ojo más pequeño, lo que es un ojo, un enoftalmos. Muy bien,
Entonces, cuando hay una patología orbitaria, generalmente esta proptosis va a obedecer a procesos infecciosos inflamatorios que van a estar ocurriendo detrás del globo ocular. Entonces, así como esta manifestación inflamatoria infecciosa hace que el ojo protruya hacia adelante, también va a producir otro tipo de inflamación en la vista o de restricciones. ¿Qué restricciones? Sobre todo en el movimiento. ¿Ya? Hay restricción en movimiento y cuando se intenta mover el ojo, pues no se mueve como en condiciones normales y muchas veces se produce dolor al producir el movimiento. Hasta que puede llegar a lo que es una oftalmoplegia total, o sea, una marcada reacción inflamatoria, ¿no? Entonces, como debemos también hacer una diferenciación entre lo que es una oftalmoplegia restrictiva frente a una neurológica. O sea, los movimientos oculares no se dan en condiciones normales porque hay un problema restrictivo o puede ser que haya una reacción, o sea, a nivel de los nervios que inervan los músculos extraoculares, estén alterados y que esos músculos no se muevan adecuadamente. ¿Por qué? Porque no hay una buena inervación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos la disquisición de uno u otro? Con seducción forzada. ¿Qué implica esto? Movemos el ojo con una pinza. Si no hay ningún tipo de restricción, decimos esto es una patología de tipo neurológica. Pero si hay resistencia al movimiento, hay un factor restrictivo. Entonces, en una infección, perdón, en una patología orbitaria, también dentro de los signos y síntomas que podemos encontrar, va a ser alteraciones en cuanto a la función visual. La agudeza visual disminuye. ¿Y esto por qué puede ser? Porque puede haber queratopatía por exposición. Un ojo que está protruido, pues no va a tener una buena lubricación ocular. ¿Por qué? Porque los párpados no van a lubricar bien la superficie corneal. Y una superficie corneal que no está siendo lubricada va a tener una patología. ¿Qué cosa? Una desepitelización corneal. Y esta desepitelización corneal hace que el paciente pueda ver disminuida su agudeza. ¿Ya? Ahora, ¿puede haber una neuropatía óptica compresiva? Sí. Una orbitopatía tiroidea, una complicación es la compresión del nervio óptico. Y cuando esto se presenta, pues hay alteraciones en la visión, una disminución de la visión. Y como hay una masa que está empujando al globo ocular, pues esto condiciona también pliegues en lo que es la parte de la retina, la parte posterior. Y por ahí está el área macular, y ahí puede haber pliegues coroideos en la mácula que hacen que también disminuya la agudeza visual. Entonces, en una oftalmopatía o un problema de órbita, puede verse alterada la agudeza visual por estas razones. Ahora, ¿que podemos encontrar alteraciones en el nervio óptico? Sí. Por ejemplo, ¿qué alteraciones están viendo acá? A ver, vamos a ver. A ver, Alejandra del Rosario. Alejandra. Ah, no. Milagros del Rosario. Aquí Milagros.
Milagros del Rosario. Sí, doctor. A ver, dime, en el nervio óptico, ¿qué está pasando? ¿Cómo describirías lo que estás viendo? Bueno, doctor, en la imagen, en la primera imagen, no se visualiza bien el nervio óptico. Pareciera como si hubiera una opacidad. ¿Ya? Bueno, podría tratarse de una atrofia óptica. ¿Ya? ¿Por qué dices que hay una atrofia? ¿Qué está fallando ahí en el nervio óptico? Bueno, Porque cuando evalúas el nervio óptico, ¿qué cosas ves? Habíamos dicho que se tiene que evaluar cómo están los bordes, ¿verdad? sí. ¿Cómo está la excavación? ¿Y qué más? Falta un factor. Lo que es el color de la papila. La papila es un color anaranjado y acá, ¿qué color es más o menos? Un poco claro, blanquecino. Color blanco o amarillento. Cuando hay esa coloración, es una indicación de que probablemente hay grados de atrofia del nervio óptico. Puede haber atrofia del nervio óptico en lo que es la orbitopatía, sí. Cuando ha habido una compresión del nervio óptico, cuando ha habido una elongación del nervio óptico, ¿no? Cuando ha habido pues edema del nervio óptico, y al final, después de la resolución, va a producir una atrofia de ese nervio. ¿Puede haber cambios vasculares retinianos? Sí. Expresadas por lo que son dilatación y tortuosidad venosas, ¿no? Puede haber tumefacción de la papila, celulitis orbitaria, etc. Entonces, pues, en una patología orbitaria va a haber un conflicto orbitario agudo. Esta patología suele presentarse en forma brusca de instalación aguda. Va a haber una reacción inflamatoria que lo que va a hacer es impedir el retorno venoso. Y ese impedimento del retorno venoso es lo que se va a traducir en la presencia de enrojecimiento ocular, diferentes grados de edema en párpado, en conjuntiva, y también en lo que viene a ser la misma protrusión ocular. Entonces, al verse implicado el retorno venoso, va a haber proptosis, el ojo hacia afuera. Va a haber un edema general de la zona que se va a traducir pues por edema palpebral en la conjuntiva, la misma órbita, y va a haber grados de oftalmoplegia, dificultad en movimientos, ¿no? Del ojo, del globo ocular. Y esto va a ir acompañado de ¿qué? De un dolor intenso, puede haber pérdida de la visión por las razones que hemos expresado, y una diplopia o visión doble. ¿Por qué razón se produce la visión doble? Porque los dos ojos que tenemos para que puedan mirar un determinado objetivo tienen que moverse en forma conjugada, tanto en la posición primaria de la mirada, cuando uno mira hacia el infinito más allá de 6 metros, o en las diferentes posiciones de la mirada. Cuando se altera este paralelismo, aparece visión doble. Entonces, en estas circunstancias, donde el ojo es protruido, esa protrusión necesariamente no es una protrusión que va a dejar los ojos alineados, o en alguna posición de la mirada, uno de los ojos
hará este movimiento y el otro ojo hará este movimiento. No van a estar paralelos. En esas circunstancias aparece visión doble. Entonces, veamos ahora lo que es la oftalmopatía tiroidea. Una enfermedad sistémica que va a tener traducción a nivel ocular. Entonces, la oftalmopatía tiroidea se da en estados de tirotoxicosis, ¿no? Principalmente entre la tercera, cuarta etapa de la vida, siendo más frecuente en las mujeres, y es una reacción inmunitaria. Se da generalmente en todos los pacientes que tienen enfermedad de Graves. Puede darse en eutiroideos, sí, pero es una frecuencia mínima. Que puede haber otro tipo de manifestaciones también, pero principalmente esta oftalmopatía de Graves, ¿ya? Puede darse sin hipertiroidismo. ¿Por qué se va a producir? Porque va a haber una infiltración celular inflamatoria. ¿De qué? De todos los tejidos blandos que están en la órbita. Tejidos intersticiales, la grasa, glándulas lacrimales, ¿no? Va a haber acumulación de glucosaminoglicanos y retención de líquidos. Aparte de la inflamación celular inflamatoria, va a haber una inflamación de músculos extraoculares. ¿Ya? Al final, en la oftalmopatía de Graves, uno de los hallazgos más llamativos viene a ser la inflamación de los músculos extraoculares, que va a dar con el tiempo a un paso de fibrosis, que va a dar pues una restricción en movimientos con la consiguiente visión doble. ¿Ya? Entonces, en una endocrinopatía tiroidea va a haber dos tipos de manifestaciones. Principalmente una de ellas debido a anormalidades funcionales debidas a hiperactividad del sistema nervioso simpático y la otra a lesiones infiltrativas del contenido orbital. Esas dos manifestaciones van a estar presentes, ¿no? No guarda relación con la gravedad de la disfunción tiroidea, ¿no? Tengan en cuenta. Puede haber una manifestación de neuropatía de Graves con una enfermedad tiroidea leve, moderada, ¿ya? Entonces, las principales manifestaciones clínicas van a ser la retracción palpebral, oftalmopatía infiltrativa, puede haber neuropatía óptica y una miopatía restrictiva. Entonces, lo que es la retracción palpebral viene a ser la manifestación más frecuente de una oftalmopatía de Graves. Casi un 80% de los pacientes tienen esta forma de manifestación. Entonces, ¿a esto se puede sumar un proceso agudo orbitario? Sí, pero esta es la manifestación más frecuente, ¿no? 50% de los casos con enfermedad de Graves pueden presentar esta manifestación. Y esto se debe, ¿por qué? Por una sobreacción simpática inducida moralmente de los músculos de Müller que tienen que ver con lo que es los párpados. Y en estos casos, ¿qué es lo que se va a presentar? Va a haber una mayor exposición de lo que es el tejido escleral. Por ejemplo, en este caso, esto es una retracción palpebral. ¿Qué es lo que se ve? Una mayor exposición de lo que es el tejido escleral. ¿Ya? Cuando hay una retracción palpebral, lo vamos a ver en la clínica de esta forma. Y esto puede ocurrir en el párpado superior, en el párpado inferior. Muy bien. Cuando hay una retracción palpebral, hay algunos signos a tener en cuenta. El signo de Dalrymple
es una retracción palpebral en la mirada primaria. Cuando el paciente está mirando al infinito, a una distancia, a un objeto mayor a 6 metros, nosotros vamos a encontrar, ¿qué cosa? Una retracción palpebral, es el signo de Darwin. Por ejemplo, en este caso, ¿qué ojo es el que tiene la retracción palpebral? ¿Qué dices? Siento que ambos, pero más el izquierdo. En la imagen superior hay retracción palpebral en ambos ojos, pero más en el izquierdo porque hay una retracción palpebral en párpado superior y en párpado inferior, ¿verdad? El signo de Von Graf viene a ser el descenso retardado del párpado superior en la mirada hacia abajo. Por ejemplo, en la imagen inferior, ¿qué ojito estaría afectado? Derecho. ¿Por qué razón? El izquierdo ya está mirando abajo y el El derecho. otro ojo ahí está, o sea, con esa tendencia, pero hay un retardo en lo que es la mirada hacia abajo, ¿no? Bueno, esto sí tiene un tratamiento quirúrgico. Después de cierto tiempo de observación se puede operar y se va a lograr, pues, de que el paciente vuelva al estado previo de esta retracción. Otro tipo de manifestación lo va a constituir lo que es la oftalmopatía infiltrativa, donde vamos a encontrar qué cosas. Edema e infiltración celular de todo lo que es el contenido orbital. Párpado, conjuntiva, órbita, que va a traducirse por qué razón, por qué manifestaciones. Presencia de enrojecimiento ocular, lagrimero, fotofobia. Va a haber a consecuencia de todo esto una proptosis irreductible. Si nosotros tratamos de empujar el ojo, pues vamos a encontrar una buena resistencia, ¿no? Que va a dar una especie de cara asustada con o sin retracción de párpados. Ahora, va a haber infiltración, sí, pero sobre todo de los músculos extraoculares. Principalmente recto medio y recto inferior, ¿ya? Son los músculos más frecuentemente involucrados y afectados cuando hay una orbitopatía de Graves. Al margen que hay un edema e infiltración de todo lo que es el contenido orbitario, los músculos extraoculares son los que más se afectan. ¿Puede haber afectación de la retina y nervio óptico? Sí, pero no en forma directa, en forma indirecta. El nervio óptico se va a lesionar, se puede lesionar por edema de lo que son los músculos extraoculares, por compresión. En la retina puede haber una alteración, ¿por qué? Porque está empujando al globo ocular y eso produce lo que es a nivel de la esclera y de la retina, pues alteraciones en su forma. Una proptosis de origen endocrino, ¿no? Cuando la proptosis es de origen endocrino, decimos que es un exotalmo. Proptosis para las demás causas. Para una orbitopatía de Graves sería exotalmos. ¿No? Tenemos acá, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos? A ver. Caroline Lucero. Sí, doctor. Bueno, en esta imagen se puede ver, ¿no? Una protrusión de los ojos, ¿no? Se ven como salidos, ¿no? Los oftalmos, ¿no? Ya. Pero si nos
si viéramos solo esto, ¿qué sería? Retracción por la Si viéramos la imagen izquierda, ¿qué dirías? Bueno, doctor, como no veo, ¿no? Lateralmente no podré ver esa protrusión, pero sí veo que están bastante abiertos, ¿no? Como si estuviera asustada la paciente, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo sería? ¿Qué dirías que es, pues? Bueno, podría decirte que parece que como no parpadea. Bueno, retracción por A ver, JB, ¿qué diría? ¿Qué es para ti? bueno, doctor, también pensaría lo mismo, ¿no? Sospecharía más, aunque no esté la paciente de lateral, no en posición lateral, también sospecharía que sería un exoftalmos. Exoftálmos. MT, No es milagro. Sí, sí, doctor. a ver, Bueno, también, ¿no? Pensaría en un exoftalmo si es de origen endocrino o una proptosis. ¿ya? Bueno, pero lo que llama más la atención es de que hay bastante exposición de esclera, ¿no? Entonces, podría ser una retracción palpebral. Ahora bien, un exoftalmos podría estar presente. Generalmente hemos dicho que el exoftalmos es secundario a que hay algo que está empujando el ojo, ¿no? Y ese algo que empuja, pues guarda relación necesariamente con un proceso de éstasis del retorno venoso. Habría una manifestación más aguda de la enfermedad, que se traduce por un ojo rojo, un ojo con edema palpebral, edema de párpados, edema conjuntival, etcétera, que no estamos viendo en la film, ¿verdad? Probablemente sea ya un caso crónico o solamente es manifestación de una orbitopatía relativa a lo que es retracción palpebral, que es en 50% de los casos la forma como se manifiesta. Que es muy diferente. Acá, ¿qué se está observando? En el ojo derecho hay exoftalmos, hay también retracción palpebral y hay manifestaciones oculares de un proceso inflamatorio agudo. ¿Verdad? Que es diferente ahí, ¿verdad? Todo lo que se estaba mencionando. Entonces, el contenido orbitario va a aumentar, ¿no? Y empuja el ojo. ¿Por qué razón? Porque hay edema e infiltración linfocitaria tanto en el tejido graso, tanto en los músculos extraoculares. Infiltración linfocitaria. A ver, describe, por favor, lo que puedas ver de acá. Principalmente este ojo. Sí, de acá, en la Bueno, lo que veo es que el ojo izquierdo está con una situación de proptosis. Bueno, en la parte retroorbitaria hay como una densidad inflamatoria de repente.
¿Ya? Podríamos aceptar que de repente hay algo de proptosis, ¿ya? Está bien. Pero ve, esto es músculo recto lateral, recto medio. ¿Hay diferencia entre uno y otro? Este está totalmente edematizado, ¿no? Entonces, esto va a producir necesariamente algún grado de restricción de movimientos. Si este es un estado agudo, cuando pase el estado agudo, cuando cicatrice, definitivamente este músculo va a verse afectado, no va a restituirse en su totalidad, no va a ser un músculo normal, ¿no? Entonces habría como que proptosis en ambos ojos. Claro, porque acá estamos viendo que hay un músculo medio que está dañado en los dos ojos. Entonces, este paciente va a tener restricción de movimiento. Y esta restricción de movimientos, ¿qué le va a producir? En algún campo de la mirada, visión pobre. Vean, un músculo extraocular totalmente edematizado, aumentado de volumen. Ahora bien, entonces, a nivel del ápex orbitario, ¿no?, que es la estructura más pequeña, por donde va a ingresar el nervio óptico para seguir su camino hacia la corteza occipital, puede dañarse el nervio óptico. ¿Por qué razón? Porque va a haber compresión por los músculos extraoculares que están aumentados de volumen. Y se va a producir una neuropatía óptica que en 5% de los casos de todas las neuropatías puede presentarse. Y esto es lo que se llama una neuropatía óptica, pues, bueno, digamos, grave, ¿ya? Solamente se presenta en 5% de los casos. Veamos acá. Son músculos extraoculares que están aumentados de volumen. Y por ahí pasa el nervio óptico. Esto produce una compresión del nervio óptico. Esto, ¿cómo lo tendríamos que solucionar? Solucionamos haciendo una descompresión orbital. ¿Ya? Estos músculos salir para que no estén comprimiendo a lo que es el nervio óptico. Entonces, en una neuropatía óptica, en tanto esté siendo comprimida este nervio óptico por los músculos extraoculares, habrá pues una agudeza visual disminuida. Como ya ustedes saben, en patología del nervio óptico suele presentarse un defecto pupilar adherente, una menor respuesta a la luz. Y también puede haber alteraciones en la visión de colores. Cuando está presente esto, nosotros decimos que el paciente tiene una neuropatía. Y la papila puede estar normal, puede estar edematosa o ya incluso estar atrófica. ¿Cuándo va a estar atrófica? Cuando esa compresión ya tiene un tiempo, por lo menos unos 20 días. Muy bien, entonces, cuando decimos que una oftalmopatía tiroidea afecta principalmente lo que es músculos extraoculares, cuando pasa todo el proceso inflamatorio, estos músculos extraoculares tienden a curar, a cicatrizar, pero esa cicatrización se va a dar con cierto grado de fibrosis. De tal forma que esta fibrosis no va a producir movimientos oculares conjugados, adecuados. Puede presentarse diplopia. Si esta diplopia se presenta en lo que se llama
la posición primaria de la mirada va a ser una diplopia que el paciente no lo va a tolerar. Es muy diferente a tener una diplopia en alguna posición de la mirada. Supongan una diplopia en la posición de la mirada hacia arriba, que no es una mirada muy usual. Entonces, en esas circunstancias, ese paciente podría hacer su vida normal. Pero en la posición primaria de la mirada, que es la que nosotros utilizamos para toda circunstancia, si hay diplopia, tendría que operarse. ¿Ah? Bueno, para evidenciarlo, miopía restrictiva. ¿Qué está pasando acá? A ver, en esta imagen, ¿qué podría estar pasando? Es una diplopía. ¿Una qué? Una diplopía. ¿Por qué dices que lo que ves es una diplopía? El eje visual no está paralelo en ambos ojos. Entonces, lo que tú estás viendo que el eje visual no está paralelo, pero el paciente en esa circunstancia estaría experimentando visión doble. ¿Ya? Diferente. Muy bien. Pero ¿qué estaría pasando justo en esa imagen? O sea, ¿por qué estaría? No, ahí, por ejemplo, tú ves esa imagen y dices, porque puede un paciente mirar hacia acá con un ojo y con el otro para allá. No, ¿qué está pasando? No, y los ojos no pueden. ¿Por qué? Analiza esa imagen. ¿Qué podría estar pasando? Los músculos. ¿Ya? Puede haber alguna afectación de nervios y los. ¿Ya? Entonces hay afectación muscular, ¿no? Porque los dos ojos debieran de estar mirando hacia el lado derecho. Entonces, en el músculo, en el ojo izquierdo, ¿qué podría estar pasando? O que este músculo no funcione muy bien, por eso no lo puede jalar hacia acá, o que acá no deje que el ojo vaya para acá, ¿verdad? En este ojo, aparentemente, la función del recto medio y recto lateral están adecuadas. Hay restricción de movimientos. Con afectación, probablemente, si esto es una oftalmopatía tiroidea, el músculo más afectado sería entonces, cuando hay una miopía restrictiva, produce visión doble, sobre todo en la posición primaria de la mirada, eso tiene que corregirse. Se corrige con la cirugía. Dejar alineados los ojos nuevamente. Ahora, en el tratamiento de una oftalmopatía tiroidea, tenemos que hacer una prevención de ojo seco, ¿no? Cuando hay una reacción inflamatoria que involucra la conjuntiva, lo que es la glándula lacrimal, etc., definitivamente, pues, los componentes de la película lagrimal se ven afectados. Entonces, tenemos que dar una prevención del ojo seco, se dará tratamiento con corticoides, radioterapia, dependiendo de qué es lo que se vaya a encontrar. Si hay lo que es una oftalmopatía maligna, cuando compromete al nervio óptico por una compresión, habrá que hacer una resección quirúrgica, habrá que hacer un tratamiento del estrabismo para evitar la visión doble, cirugía para la refracción panorámica. Muy bien. La segunda patología a tener en cuenta viene a ser la diabetes mellitus. La diabetes también afecta al ojo. La manifestación más frecuente de lo que es afectación en la vista
lo constituye la retinopatía diabética de manera amplia. Pero también afecta partes del ojo desde la parte extraocular e intraocular. A nivel extraocular, en los párpados puede haber santelasmas, en conjuntiva, pero una manifestación relativamente frecuente viene a ser alteraciones de los músculos extraoculares, tercer y sexto par craneal. ¿Ya? Una alteración de lo que es los músculos extraoculares. Por lo tanto, en estos pacientes suele presentarse visión doble. ¿Por qué? Porque algunos de los músculos extraoculares que van a ser inervados por el tercer y sexto par están dañados y tienen limitación en movimiento, ¿no? Cuando ocurre un caso de estos, si es un paciente diabético, etc., esta es una opción a pensar, ¿ya? Pero siempre es bueno descartar si hay algo neurológico, ¿no? Que lo vea algún neurooftalmólogo o el... ¿ya? Porque si se descarta un proceso neurológico a nivel central, este proceso de lo que es parálisis o paresia de los músculos extraoculares, los nervios extraoculares, va a ser un proceso que en la mayoría de los casos revierte. ¿Ya? A los 6 meses, hasta los 6 meses se espera para ver si se opera o no. Una parálisis del tercer par. En un paciente diabético, esperando a que pueda haber una remisión. Si pasado los 6 meses continúa restricción bastante notable, acompañada de visión doble, se debe obtener. No. Ahora, a nivel intraocular puede afectarse desde lo que es el iris, ¿no? A nivel del iris, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una menor respuesta pupilar, la misma que puede ser por infiltración de glucógeno del epitelio pigmentario del esfínter y los músculos dilatadores de la pupila, o porque puede haber una neuropatía autónoma. Recuerden, la diabetes produce neuropatía y el ojo no está exento de que pueda tener una neuropatía. En el iris puede haber también una rubiosis. Habíamos adelantado que la rubiosis era el resultado de ¿qué? De un proceso isquémico retinal. Y una de las principales causas de isquemia retinal lo constituye la retinopatía diabética. A nivel del cristalino también hay alteración. Se va a producir cambios de refracción por variaciones en la glicemia. Puede haber una catarata diabética, puede haber una catarata senil. Una de las manifestaciones más frecuentes en lo que es la diabetes en la visión viene a ser los cambios de refracción por variaciones en la glicemia. Es muy frecuente que un paciente que no controla muy bien su glicemia, de pronto puede estar viendo peor, de pronto mejore su visión, de pronto esa visión sea intermedia, etc. Es por eso que cuando se hace la medida de la vista en un paciente diabético, se debe hacer esta medida de la vista en un paciente que por lo menos tenga controlada su proceso metabólico, expresada por lo menos en un par de lecturas de glucosa más o menos similares. Porque de pronto, si hacemos una medida de la vista a un paciente que tiene 220 de glucosa y que con el tratamiento baja a 180, los lentes de 220 no le sirven para 180. Y si controla mejor la glicemia, entonces esos lentes para 180 tampoco le sirven para 120. ¿Y quién queda mal? El oftalmólogo que hizo la medida de la vista. Es por eso que se tiene que tener esa precaución. Y muchas veces, el diagnóstico se hace así. De pronto das una medida a un paciente y vuelve a 15, 20 días y dice, no veo bien. ¿Por qué razón? Porque había una variación en lo que es la refracción por estas variaciones en la glicemia.
¿Puede haber catarata? Sí. Y a nivel intraocular, ¿qué puede haber? También una neuropatía óptica, que ya la habíamos adelantado, y una retinopatía diabética. A ver, describe lo que estás viendo ahí. Bueno, pues te veo una vascularización también creo que está bastante blanco lo que es. Claro, porque es la papila, está bastante blanca. Es pues una neuropatía óptica, es un nervio que está totalmente atrófico. Entonces, la retinopatía diabética viene a ser una causa importante de ceguera y de discapacidad visual, sobre todo en personas jóvenes. Hablamos de personas económicamente productivas. ¿Ya? Primera causa de ceguera en adultos jóvenes, ¿no? En Estados Unidos, 8,000 por año se vuelven ciegos por diabetes, por retinopatía diabética. Si esto extrapolamos a otras latitudes, entonces no nos va a ir bien con esta comparación. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la diabetes mellitus, cuando se expresa bajo la forma de retinopatía diabética, lleva a la ceguera. Es una de las principales causas, esta retinopatía diabética, de ceguera junto a otras patologías, dentro de las cuales tenemos la degeneración macular relacionada a la edad, el glaucoma, catarata y miopía cerebral. Primera causa, antes de los 50 años. Ceguera antes de los 50 años. Muy bien. Esta retinopatía diabética se va a dar en los dos tipos de diabetes que se conocen, la diabetes mellitus de tipo 1 y la de tipo 2, ¿no? La prevalencia de retinopatía diabética, bueno, mayor en la diabetes de tipo 1 y es la causa más frecuente de ceguera legal en personas entre los 20 y 65 años. Entonces, esta diabetes está en los dos tipos de diabetes. Y es necesario tener en cuenta algunas consideraciones sistémicas. ¿Qué factores de riesgo van a intervenir en lo que es esta retinopatía diabética? La duración de la diabetes, que viene a ser uno de los factores más importantes. A mayor tiempo de diagnóstico de diabetes, más posibilidades de que el paciente pueda desarrollar retinopatía diabética. Hay una incidencia del 90% después de 30 años de diabetes. El mal control metabólico es un factor muy importante para el desarrollo y progresión de la retinopatía. No solo importa entonces el tiempo de duración, el control metabólico es un factor importante. A esta se suma también lo que es el embarazo, con lo que es una progresión más rápida de la retinopatía diabética. Entonces, si hay una paciente embarazada con algún grado de retinopatía diabética, tener presente que después del parto, etcétera, evaluar porque puede pasar a un estadio más avanzado de la enfermedad. Además de eso, la hipertensión y retinopatía diabética, ¿no? Hay empeoramiento de la retinopatía diabética si no hay un buen control de la presión arterial. En los dos tipos de diabetes. Si ya hay afectación renal, entonces también esto se asocia con empeoramiento en la retinopatía diabética. Aunque el tratamiento del problema renal puede asociarse con algo de mejoría en cuanto a la retinopatía diabética. Y siempre, pues, el tabaco, la misma obesidad, la hiperlipidemia, son factores que también aumentan el riesgo. En esta lámina se ve cuáles son los beneficios de tener un
control metabólico intenso, un buen control metabólico de la enfermedad. Cuando hay un buen control de la enfermedad desde el punto de vista metabólico, va a haber un retraso en el inicio de la retinopatía diabética, ¿no? Enlentece la progresión de la retinopatía de base. ¿Qué quiere decir? De que va a estar de repente como una manifestación de una retinopatía diabética leve y se va a mantener en esos límites por mucho más tiempo. Disminuye la tasa de conversión hacia una retinopatía diabética proliferativa, que es la forma de enfermedad más grave que se conoce. Disminuye la incidencia del edema macular. El edema macular viene a ser una de las principales causas de lo que es disminución de la agudeza visual en pacientes con retinopatía diabética. Entonces, disminuye esta incidencia de edema macular y disminuye, por tanto, la necesidad de fotocoagulación con gas. Entonces, pues, los beneficios del control metabólico son bastante grandes, ¿no? Al final, el manejo de un paciente con retinopatía diabética va a guardar relación principalmente con lo que es control metabólico bueno, ¿no? Desde otra especialidad. No es tanto manejo de la especialidad, ¿ya? Pero es importante, pues, el control metabólico por las razones que se han expuesto. Muy bien. ¿Por qué se produce la retinopatía diabética? Al final, va a haber una microangiopatía que afecta principalmente arteriolas, capilares y venas. Puede afectar grandes vasos, sí, pero principalmente afecta los vasos más pequeños, donde va a producir ¿qué cosas? Fenómenos microvasculares de extravasación, oclusión microvascular y alteración en la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Estos dos factores son los que van a primar en lo que es la patogenia de una retinopatía diabética. La oclusión microvascular, ¿por qué razón se da? Porque en los capilares van apareciendo una serie de cambios, que son la pérdida de pericitos, un engrosamiento de la membrana basal, lesión y proliferación de células endoteliales, junto con cambios hematológicos que se producen en estos casos de hiperglicemia, como deformación y aumento de la formación de paquetes de Matías, mayor engrosamiento y agregación de plaquetas, disminución del transporte de oxígeno. Todo esto va a conducir ¿a qué? A fenómenos oclusivos que van a producir isquemias que van a ser cada vez más amplias hasta que se llega a una isquemia retinal grande que va a tener pues una serie de manifestaciones. Esta oclusión microvascular va a traer una serie de consecuencias. Isquemia e hipoxia retiniana. A consecuencia de esta hipoxia retiniana puede haber sus arteriovenosos, ¿no? Puede haber anomalías microvasculares intrarretinales y a mayor cantidad de hipoxia retinal va a haber una respuesta que se traduce ¿por qué? Por la proliferación de sustancias vasoactivas, que esto va a hacer de que comiencen a proliferar lo que son los neovasos, vasos sanguíneos anómalos, donde principalmente todo lo que es la retina y también puede presentarse en el iris, donde se llama rubiosis iris. ¿Ya? Entonces, esta oclusión microvascular va a traer como consecuencia isquemia, hipoxia retiniana y la presencia de neovascularización, causada por factores de crecimiento, ¿no? En un intento de ¿qué?
de tratar de revascularizar la retina. Pero estos vasos van a cumplir esa función, digamos que parcialmente, porque son vasos sanguíneos que son más propensos a hacer más daño que beneficio a lo que es el sistema ocular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta neovascularización es un vaso que tiende a sangrar. Al sangrar, produce hemorragia vítrea. Esto produce organización de bandas vítreas que puede producir una tracción retinal, un desprendimiento retinal traccional. Y estos vasos sanguíneos anómalos habíamos dicho que se presentan en lo que es la superficie de la retina y también en el iris. Y cuando se hace una angiografía, vean estos vasos sanguíneos anómalos. Son vasos que van a producir mayor fluorescencia de la sustancia de contraste, ¿no? Estos son los vasos sanguíneos normales y esta es una fluorescencia anómala. La otra forma de manifestación de lo que es una patogenia de la retinopatía diabética viene a ser la extravasación microvascular. Se va a traducir principalmente por una incompetencia de los vasos sanguíneos a través del cual van a salir una serie de sustancias que van a producir un edema retinal. Y si esto se produce a nivel macular, pues produce un edema macular. Y esto se produce porque existe una ruptura en la barrera hemato-retiniana, que va a condicionar la extravasación de plasma de la retina. ¿Ya? Una manifestación de esto son los microaneurismas. ¿Por qué? Porque hay una debilidad de las paredes que va a dar lugar a dilataciones saculares pequeñas, ¿no? Estos permiten la extravasación y la formación de trombos, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos teniendo, ¿qué cosa? Una extravasación, microaneurismas, presencia de exudados. Entonces, a consecuencia de la extravasación microvascular, ¿qué vamos a tener? Aparición de hemorragias intrarretinianas y edema, un edema retiniano difuso, puede haber edema retiniano localizado. ¿Ya? Complicaciones en la patogenia de la retinopatía diabética va a ser, pues, por un lado, por el lado de la oclusión, la neovascularización, y por el lado de la incompetencia de los vasos sanguíneos, la presencia de edema. Tenemos neovasos. Neovasos. Presencia de edema. Edema a nivel macular. ¿Qué estarán viendo ahí? Pero, ya, rubiosos. Pero describe ahí, ¿qué está pasando? Que la capilaridad está aumentada. ¿Dónde? A nivel de los iris, también la Ya, pero ¿cuál es la rubiosa? ¿La del iris, la de la compleja? La del iris, ¿no? Ahí tenemos vasos sanguíneos en el iris que no debiera de haber más o menos en todos los 360 grados. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento de eso? Fotocoagulación láser. ¿Dónde? En la retina. Porque esto es resultado de una isquemia retinal. Entonces, tienes que tratar la enfermedad de... ¿ya? Y así como hay lo que es una lesión o vasos sanguíneos en el iris, también pues va a haber de todo lo que es la malla trabecular, el ángulo corneal, etc. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de retinopatía diabética? ¿No? Entonces,
a través de lo que es el fondo de ojo, nosotros podemos determinar qué está pasando dentro de la retina a consecuencia de la retinopatía diabética. Entonces, lo que tenemos que hacer es evaluar todo lo que es el polo posterior de la retina para ver qué está pasando a través de una serie de signos que muy bien podríamos detectar. ¿Qué signos o qué lesiones clínicas encontramos en una retinopatía diabética? La presencia de microaneurismas retinianos, ¿no? Que junto con las hemorragias puntiformes son los primeros signos oftalmoscópicos que aparecen en un paciente con retinopatía diabética. Y estas microaneurismas son lesiones puntiformes rojas de pequeño tamaño, ¿no? Superficiales, que tienden a trombosarse y pueden desaparecer espontáneamente y aparecer otros y así sucesivamente. Entonces, los microaneurismas son las primeras lesiones y esto aparece en la capa más superficial de la retina y son una serie de puntitos, unas dilataciones vasculares que aparecen. Acompañando a esto puede haber también la presencia de microhemorragias, hemorragias superficiales, pero mucho más pequeñas. Estas son manifestaciones de lo que podría ser una retinopatía diabética de base, una retinopatía diabética que está iniciando. Y en esta circunstancia permanece cuando hay un buen control metabólico. Exudados duros, ¿no? Propio de la incompetencia de los vasos sanguíneos, son exudados que van apareciendo, exudados pequeños, que van apareciendo en el polo posterior, pero que hay cierta predilección por aparecer en lo que es el área macular. Cuando nosotros encontramos exudados duros en la área macular, esto es un indicio de que hay un edema macular. Puede haber también nódulos algodonosos. Sí, son lesiones blancas, más pequeñas, más superficiales, que van a traducir una oclusión de arterias precapilares retinianas. ¿Ya? Es una forma de isquemia, pero es una isquemia localizada. Ahí tenemos los exudados duros, que son exudados algo más grandes que los blandos, de bordes menos definidos, que es traducción de qué? De isquemia. Puede haber hemorragias intrarretinianas ya en los capas más profundos, ¿no? Un poco más profundos, se presenta como hemorragias también en llaves. Otros signos de isquemia van a ser también las hemorragias intrarretinales en manchas, que son hemorragias mucho más grandes y más profundas que las puntiformes. Puede haber anomalías venosas que tienen una apariencia en forma de rosario o también en bucles, anomalías microvasculares intrarretinianas, neovasos intrarretinianos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una retinopatía diabética, podemos encontrar una serie de signos que van apareciendo de acuerdo al grado de isquemia que está sufriendo la. Habíamos dicho que en estadios iniciales bien podríamos indicar o encontrar microaneurismas, microhemorragias que podrían ser una hemorragia o una retinopatía diabética de base. Pero si a esto agregamos nódulos algodonosos, ya podríamos estar diciendo que está avanzando un trato más la enfermedad. Si encontramos hemorragias intrarretinales en manchas, anomalías venosas, anomalías microvasculares intrarretinianas, hablamos de mayor grado de. Cuando la retinopatía diabética se divide
en retinopatía diabética no proliferativa y proliferativa. En la no proliferativa aparecen todos estos signos que estamos encontrando. Y en la proliferativa aparecen además presencia de neoplasia. Pero dentro de lo que es la retinopatía diabética no proliferativa, también hay pues manifestaciones entre leve, moderada y grave. Y esto se va a ir calificando de acuerdo al hallazgo de una serie de signología que está traduciendo mayor isquemia. Y en ese sentido, si hay hemorragias intrarretinales en manchas en 2, 3 cuadrantes, eso implica mayor grado de isquemia. Anomalías venosas, más isquemia, al igual que los híbridos. Y tanto las anomalías venosas y las anomalías microvasculares intrarretinianas, cuando estas están presentes, son signos que son predictivos de aparición de una enfermedad más grave. O sea, si hay anomalías venosas, si hay los IRMA, este paciente puede hacer una retinopatía diabética proliferativa. Entonces, esto pues hay que tenerlo en cuenta. Ya. Arrozamiento venoso como salchichas, ¿verdad? Esto, ustedes dirían, ¿qué tanto grave isquemia hay? Cuando encuentran esto, cuando encuentran los IRMA, o sea, neovasos, pero intrarretinales, estos hallazgos nos dicen que este paciente puede progresar más rápidamente a un estadio de enfermedad más avanzada, que es la retinopatía diabética proliferativa. El hallazgo de estos signos significa mayor isquemia. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra lesión clínica podemos encontrar? La presencia de neovasos sobre la retina, presencia de neovasos en el iris, etc. Y ya la presencia de estos neovasos es indicación de que de proliferación, que es el estado más grave de enfermedad. ¿No? Se desarrolla en el límite posterior del territorio isquémico y esto puede provocar ¿qué cosas? Hemorragia preretiniana o hemorragia intravitreal. ¿Por qué? Porque estos vasos tienen bastante tendencia a sangrar, son vasos muy frágiles. Por lo tanto, cuando ya hablamos de lesiones clínicas propias de una retinopatía diabética proliferativa, tenemos por un lado la presencia de neovasos. Por otro lado, bueno, respecto a los neovasos, vean, vasos sanguíneos anómalos en la retina. Dependiendo de la extensión de estos vasos sanguíneos anómalos, también vamos diciendo nosotros qué tan graves, ¿no? Generalmente los vasos tienden a presentarse sobre el nervio óptico, pero pueden estar en cualquier otra parte de la retina. Pero ya la presencia de neovasos ya indica, pues, de que ese paciente podría tener una intervención, una panfotocoagulación láser. ¿Ya? A las 4 minutos. No marcar, ¿No es 4:30? no es hasta las 4. ¿La otra clase? Pero es que todavía no va a confirmar. El costo ahí.
Entonces, ahí tenemos expresión de lo que es retinopatía diabética de tipo proliferativo, que lo que hacemos ese diagnóstico cuando encontramos neovasos. ¿Dónde buscamos los neovasos? En la cabeza del nervio óptico o en cualquier parte de la retina. Presencia de neovasos indica retinopatía diabética proliferativa. ¿Qué otros signos podemos encontrar en una retinopatía diabética proliferativa? La presencia de sangrado. Porque estos vasos, si no se intervienen, tienden a sangrar. Puede haber un sangrado, puede haber desprendimiento de retina de tipo traccionado. Porque habíamos comentado que el humor vítreo es una estructura que fácilmente se desestabiliza. Y cuando se desestabiliza, cuando hay hemorragias, etc., la tendencia es a formar bandas de tracción, a fibrosarse. Y esto, como está adherido a la retina, estas bandas de tracción, bandas fibrosas, jalan la retina y producen lo que se llama un desprendimiento de retina traccional. ¿No? Vean ustedes, hay neovasos, retinopatía diabética proliferativa. Muy bien. Entonces, a ver, para fijar el concepto. Yulisa. Sí, doctor. A ver, haznos un resumen. ¿Qué signos oculares encontramos en una retinopatía diabética no proliferativa? Doctor, ¿me lo puede volver a repetir la pregunta? No la he escuchado bien, me está entrecortando. ¿Qué signos oculares encontramos en una retinopatía diabética no proliferativa? Sí, doctor, bueno, encontramos en la no proliferativa, me dijo, en lo que es la no proliferativa, o en la proliferativa, no, es que no lo estoy escuchando. No proliferativa. En la no proliferativa. Bueno, sí, doctor, más que todo podemos, si no me recuerdo, podemos encontrar lo que son microaneurismas, hemorragias, también podemos encontrar lo que son los exudados, también podremos encontrar en la no proliferativa. Más o menos, esto sería. Entonces, en la no proliferativa podemos encontrar microaneurismas, microhemorragias, la presencia de exudados duros, exudados blandos, la presencia de lo que son hemorragias del parche, lo que es arrastramiento venoso, lo que es los IRMA, ¿no? Y en una retinopatía diabética proliferativa, ¿qué signos clínicos encontramos? En una retinopatía diabética proliferativa, ¿qué encontraría? Encontraríamos en la proliferativa la presencia de neovasos, también lo que son las hemorragias y que esto podría producir un desprendimiento de retina traccional. Claro. Entonces, podemos presentar, se puede presentar neovasos, se puede presentar sangrado periretinal o hemorragia vítrea y la presencia de desprendimiento retina traccional. ¿Ya? Ahora, muy bien, el edema macular. Saben ustedes que la retinopatía diabética se presenta porque hay también pues, alteraciones en la barrera hematorretinal, que se traduce por una alteración en lo que es
la competencia de los vasos que son más permeables a la salida de algunas estructuras. Y esto produce un edema en toda la retina. Pero cuando esta se produce a nivel de la mácula, produce pues una disminución de la agudeza visual. Y en un paciente con retinopatía diabética, la principal causa de disminución de la agudeza visual lo constituye el edema macular. Y esto se presenta en patologías de retinopatía diabética no proliferativa y en la retinopatía diabética de tipo proliferativo. Si nosotros hiciéramos un examen de fondo de ojo, acá estamos observando presencia de exudados duros. Y estos exudados duros, cuando están en el área macular, nos indican un edema macular. Un edema macular que se va a manifestar, ¿por qué? Por una disminución de la agudeza visual. Se presenta en un paciente con retinopatía diabética no proliferativa y en la proliferativa. Ya podemos encontrar en cualquiera de los. Edema macular. La presencia de exudados, ¿no? Que son acuerdos de tipo proteínas en lo que es el espesor corneal. Si está a nivel del área macular, traducción de lo que es edema macular. Exudados duros en área macular, hay un edema macular. ¿Qué exámenes disponemos para hacer el diagnóstico de retinopatía diabética? Una fotografía de color o una retinografía. Se puede hacer angiografía ocular, sobre todo para ver lo que es la vasculatura. ¿Por qué? Porque cuando hay situaciones, ¿no?, de retinopatía diabética, puede haber oclusión, puede haber dilatación de vasos. Cuando hay dilatación de vasos, pues va a haber dilatación de capilares, va a haber sustancia en contraste que va a estar siendo hipercaptada, ¿no? Pero se puede visualizar mejor los neovasos. Pero lo que es más importante para nosotros es si el edema macular de pronto es de tipo isquémico o no isquémico. Eso con fines prognósticos. Porque si estamos frente a un paciente con edema macular de tipo no isquémico, este paciente puede recuperar su agudeza visual con tratamiento. Pero si hay isquemia, este paciente va a quedar con la visión que estamos encontrando al momento del examen. No va a haber mejoría, ¿ya? Para graficar lo que estamos viendo, se puede hacer pues una fotografía en color o una retinografía. La angiografía que están viendo ahí nos va a describir si hay o no neovasos. Vean, presencia de neovasos, presencia de neovasos, ¿ok? Hiperfluorescencia. La ecografía ocular, ¿en qué circunstancias nos puede ayudar? Cuando hay opacidad de medios. ¿Puede haber hemorragia vítrea? Sí. ¿Qué hacemos ante una hemorragia vítrea? Una conducta es esperar a que esto reabsorba. Pero para que nosotros podamos esperar, debemos de tener en cuenta que no existe desprendimiento de retina. Si no hay desprendimiento de retina, se puede esperar. Pero esa hemorragia ha sido producida por un vaso sanguíneo que ha sangrado. Entonces, ¿qué hacer en estas circunstancias? De repente poner antiangiogénico para que esos vasos sanguíneos desaparezcan, no sangren nuevamente y podamos esperar la reabsorción de esa hemorragia y posterior tratamiento, pero que podría ser una panfotocoagulación. También tenemos la tomografía de coherencia óptica, que nos va a permitir ver desde el punto de vista anatómico cómo está el nervio óptico, cómo está el área macular.
¿Qué se está viendo ahí? Un edema. Bien, habíamos dicho que la clasificación de la retinopatía diabética es retinopatía diabética no proliferativa y la proliferativa. Y la no proliferativa se divide en leve, moderada y severa o preproliferante. ¿En base a qué? Ya, pero los signos son traducción de qué? Sí, del avance que es ¿por qué? ¿Qué avance? ¿Qué significa ese avance? Ya, ¿qué más? Porque al final, la microoclusión y la dilatación, ¿qué van a causar? Isquemia retinal. Y nosotros lo que vamos encontrando son signos que nos indican que hay más isquemia retinal. Es por eso que en una retinopatía diabética severa, ¿qué signos probablemente encontremos? Retinopatía diabética no proliferativa, pero severa. Arrozamiento venoso y los signos. En una moderada, de repente, exudados duros, exudados blancos, quizás algún grado de hemorragias en parche. En la leve, microaneurismas, microhemorragias. En la retinopatía diabética proliferativa, también puede ser moderada, con alto riesgo o avanzada, dependiendo qué es lo que se encuentra. Qué tanta neovascularización, si hay hemorragia vítrea, si hay desplazamiento retinal accional, etc. Todo ello constituye, pues, lo que es pronóstico para la pérdida severa de la visión. Ahora, una maculopatía, edema macular, puede presentarse en la no proliferativa y en la proliferativa. Y esto es un edema localizado solamente del área macular, que puede haber del tipo cistoideo y no cistoideo. Importa en que la maculopatía es o no isquémica. Cuando hay isquemia, el pronóstico no es bueno. La visión que se encuentre en ese momento, el diagnóstico, quedará, pero ya no mejorará. ¿Ya? Entonces, cuando vemos una maculopatía diabética, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer una fotocoagulación láser, focalizada. Es uno de los tratamientos todavía que da de los mejores resultados. Que se pueden usar sustancias antiangiogénicas, también es válido. ¿Ya? Sustancias antiinflamatorias, algunos corticoides, también es importante. ¿Ya? Ahora, bien, cuando ya nosotros tenemos a un paciente que tiene lo que es una retinopatía diabética proliferativa, debemos de dar un tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento es la panfotocoagulación láser. Todavía viene a ser hasta el momento actual el tratamiento estándar en cuanto a lo que es retinopatía diabética proliferativa y la que todavía da mejores resultados. Alternativas a ello tenemos la aplicación de sustancias antiangiogénicas, sustancias antiinflamatorias, ¿no? Antiinflamatorias, pero la aplicación de ellas tiene que ser varias sesiones y si bien da buenos resultados, pero todavía la panfotocoagulación láser sigue siendo el tratamiento estándar al momento actual. ¿Ya? Lo importante es pues, que el paciente no llegue a un estadio de retinopatía diabética proliferativa y menos con las complicaciones que devienen de él.
es hemorragias vítreas y menos desprendimiento de retina traccionada. ¿Se puede lograr esto? Sí. ¿A través de qué? Control seriado de lo que vendría a ser una retinopatía diabética. ¿Ya? Pues bien, cuando tratamos a un paciente que tiene retinopatía diabética, tenemos que ver, pues, cuándo inició todo esto. Si inició a una edad temprana, por la expectativa de vida, etc., es lógico que tenga mayor manifestación de retinopatía diabética conforme vaya pasando los años. Entonces, como factor de riesgo también se consideraba al embarazo. Y con el caso del embarazo, hace que la enfermedad pueda evolucionar más rápidamente. El equilibramiento rápido de la glucemia es un factor también a tener en cuenta para lo que es progresión de retinopatía diabética. No puede haber un control muy drástico de la glicemia porque nos produce avance de la enfermedad. Y la cirugía de catarata también es un factor de riesgo para progresión de la enfermedad. Entonces, cuando planteamos el tratamiento de una retinopatía diabética, es muy importante el tener en cuenta el control del equilibrio glucémico y tensional. ¿Ya? Controlar bien la presión y buen control metabólico. Además de que se puede dar antiagregantes plaquetarios, factores antivasoproliferantes intravítreos, antiinflamatorios intravítreos, etc. Pero la fotocoagulación láser todavía es el tratamiento para lo que es retinopatía diabética proliferativa, para lo que es edema macular. ¿Ya? En ellos, la fotocoagulación láser todavía es el tratamiento de elección. Para la macula selectiva y para la retinopatía diabética proliferativa, la panfotocoagulación láser. Cuando hay sangrados, cuando hay bandas de tracción, etc., se puede hacer una vitrectomía. Conforme avanza la enfermedad, es más la tecnología que nosotros necesitamos para poder dar tratamiento a estas personas. Ahora, la panfotocoagulación retinal implica, pues, poner la retina o en la retina la rayo láser en toda la retina, ¿no? Con esto quitamos lo que es la zona isquémica y evitamos la presencia de neovasos, etc. ¿Para qué se da este tratamiento? Para producir una disminución severa de la visión. ¿Cuándo derivar a un paciente? A un paciente que tenga retinopatía diabética tipo 1, se le deriva a los 5 años del diagnóstico. A un paciente que tiene retinopatía diabética o diabetes mellitus tipo 2, se le deriva al momento del diagnóstico. Esto es importante. ¿Ya? Bien, con esto terminamos, chicos. Listo, chicos, entonces me pasan la voz cuando hagan el examen.